Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. El programa de hoy presento el lanzamiento de mi próximo libro, que será a mediados de febrero o a principios de marzo. No se sabe aún la fecha exacta. He recuperado una entrevista que me realizó Luis Palacios el 5 de septiembre de 2018 en la Caja de Pandora, donde hablé de mi libro anterior, que es La Espada de la Comprensión, y aprovechando que está relacionado con el libro que va a salir, no viene mal recordarlo y traigo la entrevista a este canal. Y espero que os guste la siguiente entrevista que me hizo Luis Palacios, la cual yo me divertí mucho hablando con él y haciéndola. Hola amigos, un saludo. Volvemos a estar aquí en Caja de Pandora, otra vez con Luis Palacio. El tema de hoy, vamos a hacer una presentación de un libro, La Espada de la Comprensión. Tenemos aquí a Iván Campos. Iván Campos, bueno, sabe de todo y tiene un canal de YouTube también. Vamos a presentarlo y que nos cuente un poquito de él y luego ya entramos con la introducción al libro. Un saludo, Iván, ¿qué tal? Pues un saludo, Luis. Gracias por invitarme, por dejarme presentar aquí tu libro y por decir que sé de todo, porque yo creo que no sé nada, pero gracias por el halago que me has hecho, te lo agradezco. Y espero aportar mucho en este programa. Bueno, cuéntanos un poquillo cuáles son tus proyectos o lo que haces actualmente o lo que te gusta, para que la gente comprenda un poquito, ¿no?, quién eres y, como vamos a hablar de tu libro, en qué te enfocas, ¿no? Cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Y luego el libro aparte. Bueno, como bien sabes, yo soy comunicador, soy profesor, mentorizador, orientador, artista marcial, trabajador audiovisual. He dirigido varios documentales y ficciones y he escrito bastantes ensayos. Y aquí vengo a presentar mi segundo libro, que es La Espada de la Comprensión, que es el primero de una trilogía, que, bueno, en Petit Comité antes hemos estado hablando de él y has visto el material oculto que había en él. No voy a hacer spoilers, porque espero que la gente que está viendo este programa a bien tenga a leerlo y deje comentarios de si le gustan. Y siempre que presento este libro, que después de hacer una conferencia paralela a este libro, cuento un cuento, que es el siguiente. La comprensión es una espada que permite separar lo vacío de lo lleno, lo útil de lo inútil, apaciguar el corazón del guerrero, apaciguando así el mundo, ya que el exterior no es más que un reflejo del interior. Y a partir de ahí pues, empieza siempre la conferencia. Porque, como bien he comentado antes, este libro nació de un accidente. Me encontraba escribiendo una novela de ficción y, al guardar el borrador en un cajón, me encontré una carpeta con artículos que había escrito para un blog que ya no existe, de hace 10, 15, 20 años atrás en el tiempo. O sea, no solo había artículos de blog, había otros artículos. Y empecé a ponerlos en línea. Y me encontré pues con artículos de filosofía, sociología, antropología, psicología, PNL, ejercicios de visualización, nutrición, cultura económica, y vi que tenían un hilo conductor. Y entonces lo que hice fue estructurarlo como un manual. La primera parte del libro es una historia de un personaje del siglo XVI, que es Miyamoto Musashi, que es el inventor de la escuela de las dos espadas, rehizo el uso de la espada. Y a partir de ahí ya empiezo con el texto en sí, y acabo con Morihei Ueshiba contando una anécdota. Porque Morihei Ueshiba, al igual que Miyamoto Musashi, cambió la espada, pero no cambió el uso, sino que rehizo el uso de la espada. Porque la espada ya no era para herir, sino para sanar y traer la paz tanto a uno como a otros. Eso es en síntesis, creo. En síntesis del libro. Bueno, te vamos a dejar ahora lo que me escucho rebotado. Voy a bajar un poco el volumen. Nada, te decía que te voy a dejar ahora con la introducción a lo que es la conferencia y puedes hablar de los temas que quieras. Si no quieres meterte tanto en el libro, en lo que quieras. Y si no, estoy aquí para lo que me quieras preguntar, pues hacemos aquí una mini tertulia. Y si no, tenemos la gente del chat que también puede preguntar. Pues adelante, te dejamos con la comprensión. Es una espada. Sí, de hecho, espero, por favor, que la gente del chat me haga preguntas. La primera parte del libro es una parte en la que, digamos, te permite el desarrollo del individuo y el medio, porque el individuo forma parte del medio. El ser humano tiene un problema en la actualidad, que es que se ha separado de la naturaleza. Estamos en la separación, todos nosotros, en mayor o menor grado, estamos separados de nuestro funcionamiento. Entonces, cuanto más
te separas, estás. Y, digamos, peor conexión y desarrollo tienes con el mundo y contigo mismo. De hecho, solo hay que ver el mundo que nos rodea y ver el ritmo estresante y sin sentido de muchos seres humanos. Por poner un ejemplo, cualquier lunes por la mañana, cuando cojas el metro, que verás que la mayoría de los seres humanos están mirando hacia abajo, viendo el teléfono, cuando lo más simple del mundo es la postura equilibradora, que es meter el culo hacia adentro, automáticamente te levantas, ves con lo que tienes delante, respiras más y tu espalda funciona como tiene que funcionar. Eso es ese es digamos, el primer ejercicio de PNL, el más simple del mundo, equilibrarse. Y a partir de equilibrarse uno, puedes equilibrarte tú. Hay una cosa importante, que es que nosotros vemos el mundo según pensamos. Si cambiamos la forma de pensar, veremos un mundo mucho mejor. Pero esto, digamos, que es la primera parte del libro, la parte que digamos, te conciencia del medio y del individuo. A partir de ahí, ya tenemos una parte un poco más de los medios físicos en los que vivimos. Hay que comprenderlos. O sea, nosotros no podemos cambiar el juego, pero lo que sí podemos hacer es aprender las reglas del juego y movernos en él para poder conseguir nuestros objetivos individuales y de grupo. Porque una cosa es segura, si tú estás bien y 50 personas están mal, tú a la larga vas a estar mal porque te vas a salpicar su negatividad de la forma que sea física, emocional, de relación. Pero bien, si, aun teniendo una situación adversa, estamos bien mentalmente y eso nos puede llevar a estar bien físicamente, por muy negativa que sea la situación a la que nos enfrentemos, porque, ojo, tanto si es real como si no es real, en el momento en el que te enfrentas a una situación, toma el matiz de real, aunque luego resulta que sea algo imaginario. Pero en ese momento tienes un problema y tienes que afrontarlo. Y se van dando pequeñas claves para solucionar y avanzar en este, digamos, onda expansiva o esquema social en el que vivimos, o esquema mental de la sociedad en la que vivimos. Otro matiz importante es la nutrición. Si tú eres consciente de lo que comes, comerás aquello que proceses y no irás acumulando impurezas, como puede ser el caso de los azúcares industriales. No voy a decir marcas, pero hay marcas de cacao que son un 99% de azúcar refinado. Para aquellos que no lo sepan, las enfermedades oncológicas como el cáncer de colon se alimentan de ese azúcar. Y muchas de las enfermedades oncológicas que desarrollaremos todos a lo largo de nuestra vida son por productos que consumimos y vamos acumulando. Y no solo las oncológicas, que esas, al fin de cuentas, pues te puedes curar. Estamos hablando de neurodegenerativas. ¿Por qué ahora hay tantas enfermedades neurodegenerativas? Porque si tú durante 7 u 8 décadas estás acumulando metales pobres, llega un momento en que la barrera neuroencefálica se ve afectada y empieza el proceso de demencia. Para aquellos que no lo sepan, ejemplo, el Alzheimer. Somos lo que comemos. Si comemos elementos que no tienen impurezas, nuestro cuerpo, nuestra biología, trabajará mejor y no irá, digamos, quemándose, como puede ser el caso del motor de un coche. ¿Qué pasa con el motor de un coche? Al principio va bien, pero cuando ya pasan 15 años, el motor, porque se quema, y ojo, no solo el motor, toda la electrónica muere del uso. ¿Por qué? Porque es un circuito. Pero cuando un voltaje específico durante 15 años pasa por ese circuito, tardará más o tardará menos, pero ese circuito se va a quemar y va a dejar de conectar. Pues nuestra biología funciona lo mismo. Si aprendemos a comer lo que debemos comer, aunque alguna vez comamos algo que no tengamos que comer, como puede ser un chupito de martini o un trozo de carne, porque yo soy vegetariano, pero digo lo siguiente, quien quiera comer carne, que coma carne, pero que coma carne de verdad. O sea, porque no es lo mismo comprar un producto industrial que comprar carne de un animal que se ha movido por el campo y está sano. ¿Vais a comparar una carne hormonada con una carne real que se ha desarrollado? Blanco y en botella. O sea, somos aquello que consumimos. Pero si consumimos elementos que están vinculados al conjunto en el que estamos, nos desarrollaremos mejor y no desarrollaremos impurezas ni problemas. Y luego pues ya entramos con lo que sean pequeños ejercicios de visualización y de PNL para, digamos, autocorregir problemas que hemos tenido.
superar rupturas emocionales. Y también empezamos con matices, no me gusta usar la palabra espirituales, pero sí que están vinculados al Zen, con ejercicios de meditación Zen y de comprensión, digamos, de más allá de nosotros mismos y del conjunto de lo que podía ser el universo. Porque, claro, yo puedo creer algo, pero si las otras 50 personas no creen en ello, tengo que explicarlo de forma con premisas que sustenten mi tesis y permita que los demás puedan aprovechar ese conocimiento para su desarrollo propio y en conjunto de los demás. Y ese es en síntesis el desglose del libro, que no voy a dar más dato porque espero que lo leáis. Perfecto. Bueno, pues si queréis, para no tocar el libro, para cambiar un poco de tercio, así la gente lo pueda comprar, he dejado el enlace en el chat, pero acordaros que en YouTube, cuando hay el botón de desplegar, de ver más, tenéis todos los enlaces de contacto, el correo, la web, el enlace del libro, los canales de YouTube y canales de iVoox. Y como antes hemos estado hablando mucho de muchas cosas y también tienes un canal de YouTube, me ha gustado mucho cosas que me has estado comentando, ¿no? De temas que tienen que ver con investigaciones que haces de tiempo pasado, ¿no? De cosas que sucedieron hace tiempo y que se han convertido en leyendas urbanas y han ido variando y cambiando, ¿no? Y me gustaría que me comentaras algo para que nuestros espectadores también lo escuchen y se interesen también por estos temas y sobre todo tu canal para que puedan escuchar una introducción de trabajos que tú ya has dicho, ¿no? En los vídeos y que realmente les puede gustar bastante introducirse en estos temas. Sí, mira, por ponerte un ejemplo, yo me dedico a perseguir leyendas urbanas. El último programa que realicé, digamos que hablamos de un programa de 1999 llamado Sorpresa, Sorpresa, que pocos recordaréis, pero si hablamos de Ricky Martin en el armario, un bote de mermelada y una chica con un pastor alemán, ya empezamos a asociar ideas. En un principio, allá por el año 99, la primera versión que hubo fue que esto fue un experimento sociológico para ver cómo se difundía un rumor. Puede venderse. Lo que pasa es que, como estaba contando antes a Luis, años atrás, en los 80 y 70, ya había una leyenda urbana de una fiesta sorpresa donde se encontraban a la chica a la cual iban a darle la fiesta con un bote de mermelada y un perrito también. Por lo que podemos ver que una leyenda urbana que se plantea de una forma ha ido evolucionando a otra. Y eso lo podemos ver en el tema de los creepypastas, como puede ser el caso de Slenderman o como puede ser el caso de Grounded Club, el programa fantasma que muchos niños recuerdan y que nunca han visto, pero que a ciencia cierta aquí tenemos el autor del creepypasta, cuando por lo general los creepypasta no tienen autor, pero aquí sí que hemos podido encontrar el autor que escribió este cuento. Por lo tanto, tenemos una historia falsa que cobró repercusión en la actualidad y luego tenemos una historia que también era falsa, pero que por motivos adversos también tuvo una repercusión en la realidad porque dos niñas casi asesinan a una tercera por orden de Slenderman. Pero eso es un caso patológico porque una de las niñas tenía esquizofrenia. Entonces, claro, creía que él hablaba y fue el conductor a una situación de enajenación grupal. O sea, toda una situación provocada por un desequilibrio de una sola persona. En mi trabajo, pues sigo el rastro de fuentes. He realizado entrevistas a brahmanes de la India, a monjes tibetanos, maestros zen. O sea, voy a la fuente para, digamos, conseguir los datos. Como ya le estaba comentando, muchas veces discuto con catedráticos porque me dicen, olvídate, pero bueno, si no somos nosotros los que investigamos esto, ¿quién lo va a hacer? Como le estaba comentando a Luis Palacio con un catedrático de filosofía que me dijo, olvídate de la Gran Pirámide. Bueno, pero maestro, si no somos nosotros los que estudiamos esto, ¿quién lo hace? ¿No? Entonces, o sea, justamente nuestro trabajo es investigar esto. Y me centro mucho en temas de divulgación, sobre todo, por poner un ejemplo, que no sé si Luis lo sabrá. Luis, ¿tú sabes lo que pasa cuando un vampiro no toma sangre? Bueno, qué vampiro energético de sangre de los cuentos. El vampirismo, aunque la gente le sorprenda esto, tiene una base real. Hay unos animales. Hay una enfermedad también que tiene el ser humano, que depende de comer de beber sangre.
Bueno, pues el vampirismo en la naturaleza, los vampiros, funcionan como la ficción. O sea, tienen unos caninos que son como bisturís. Se clavan en la yugular de una forma tan suave y sutil que no desgarran tejido y succionan la sangre. Estos roedores, porque son roedores, como si queréis buscar el chupacabra, es un roedor gigante, tienen que hacer esto porque si no, su organismo consume su sangre propia y les mataría. Por lo que el vampirismo, si lo queréis ver desde un punto de vista antropológico, tiene una base real. Ahora, lo que bien ha dicho él, hay que separar entre el mito. Vale, tenemos vampiros energéticos, vampiros sanguíneos, vampiros mutantes, vampiros zombies. Bueno, cada semana en Cuarto Milenio te sacan un tipo de vampiro diferente. ¿A que sí? Entonces, pero la fuente real es esto que os acabo de contar. Por ejemplo, otro cuento era el famoso Nosferatu que se dio aquí en el siglo XIX, de un carruaje negro con un ataúd detrás que se suponía que iba un vampiro tipo Strigoi. El Strigoi pues es el Nosferatu. Pues eso se ha demostrado que eso fue un cuento. O sea, es un bulo. Y sin embargo, durante 15 años se ha estado vendiendo como real. O sea, increíble. Hay que buscar la fuente original y ver lo que hay ahí. Por ejemplo, la Atlántida. La Atlántida dicen que es un cuento, sin embargo, cuando coges el texto de Platón, te dice, entre dos continentes, vamos a ver, en el Chitias, en griego, traducido tal cual, entre dos continentes, ¿cómo es posible que hace 25 siglos los griegos supieran que había otro continente, o sea, lo que es América, entre América y Europa estaba la Atlántida? O sea, a mí me parece más interesante cómo es posible que los griegos supieran que ahí había otro continente que lo que es el mito de la Atlántida. Digo yo, ¿no? Y han tenido que pasar 20 y pico siglos para que alguien se dé cuenta de esto. Digo yo que el ser humano no, es un elefante, viene hacia ti, pero no le ves. Eso por otros lados. Entonces, digamos que hay que buscar, quien busca encuentra. Y quien tiene orejas, que escuche, y quien tenga ojos, que mire. Porque por mucho que te estén contando, si no estás escuchando, nada. O sea, yo os puedo contar una serie de ejercicios que van a producir un cambio en vosotros. Pero si vosotros no tenéis la inquietud de producir ese cambio, que es el principio de todo, el querer hacer algo, por mucho que vayáis, que habléis con muchos santos, que habléis con muchos sabios, que vayáis a sitios de poder, simplemente estáis yendo de un sitio a otro y no estáis consiguiendo nada, porque si no tenéis la inquietud por algo, por mucho que os den, no vais a cambiar. Y es más, no vais a conseguir evolucionar. ¿Qué te parece mi planteamiento, Luis? Sí, me parece bueno. Esta es la línea nuestra. Cuando dices de la Atlántida la curiosidad de que había algo, si nos remitimos a unos planos que yo vi de hace concretamente 12.000 años para atrás, que lo hizo la NASA, que se lo pidió los brasileños para la extracción de diamantes. Entonces, ahí refleja 5 islas continente que actualmente hoy en día no se reflejan. Pero claro, una de las cosas que reflejaban allí es que no había tanto océano, sino mares. Y que se puede decir que el planeta era como más... Hay una teoría que se dice que el planeta como que no solamente las placas se mueven, sino que se expanden, ¿no? Y en este momento, Pangea, el movimiento que tenía, pues no había tantos océanos como hay ahora, o tanta agua, o tanta separación entre continentes. Entonces, lo que sí que daba a entender, ya te digo, hace 12.000 años, que la Atlántida es mucho más anterior, o sea, más atrás en el tiempo, esos continentes eran naturales y se fueron poco a poco bajando, no en un día, como dice bueno, lo que se dice, ¿no? Que en un día desapareció la Atlántida, eso no es real. O sea, fue bajando porque esas placas se fueron cambiando y el planeta se fue estirando, ¿no? Y entonces es una realidad, pero es verdad que la humanidad, vamos a decir, hace 9.000 años para atrás, después del diluvio, es como que empieza desde cero, pierde todos los valores de todo, toda la tecnología que hay, todo el conocimiento que hay, y ahora parece que somos bebés, estamos empezando a volver a ser, vamos a decir, tecnológicos y espirituales como éramos en antaño. ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? A ver, te voy a dar varias respuestas. Y te voy a dar respuestas físicas que todo el mundo puede comprobar. Para el tema de la Atlántida,
José Rubio es un historiador y geólogo que ha escrito unos 30 y pico libros sobre la Atlántida, y él divide la extinción de la Atlántida en 3 partes. Llevó a, más o menos representaría lo que es el mundo actual, que ha llegado a un límite de corrupción que no se puede mantener, igual que con la caída del Imperio Romano. Llegó a un límite que socialmente no se podía mantener, porque claro, tanta psicosis, o sea, un ciudadano romano prácticamente era un psíquico por el nivel de vida que llevaba. Y estamos llegando ya a un nivel que nuestra sociedad también es prácticamente psicopática. Tú lo puedes, bueno, tú lo puedes ver salir a la calle. Dime cómo ves un lunes por la mañana en Plaza Cataluña. Vamos, maravilloso, ¿verdad? Entonces, claro, esto ya es un desequilibrio. Los elementos físicos de la Atlántida, hay muchos mitos que no, bueno, que tú ya conoces algunos, no voy a empezar a explicarlos, pero simplemente es que llegó un momento en que la estructura no se podía mantener y les pilló por sorpresa. Por eso, cuando ellos entraron en Europa, conquistando, es que estaban hechos polvo, y por eso los griegos pudieron pararlos cuando entraron. Porque la hecatombe que acabó, la tercera extinción de la Atlántida, les pilló por sorpresa, no se la esperaban. Entonces, si queréis saber un poco de todo esto, os recomiendo que miréis el trabajo de José Rubio. No defraudará. Y una prueba física de que había un continente, y creo que tú la conoces, porque habrás estudiado el tema de Atlántida, es en el Golfo de México. Tenemos, por un lado, los pájaros y los insectos, que cuando llega una determinada época del año se van hacia lo que es el mar, como si hubiera ahí una superficie de tierra. Eso es una costumbre que han ido manteniendo de generaciones atrás, desde el principio, de cuando realmente había ahí una superficie de tierra. Por lo tanto, tenemos una prueba biológica y física de que ahí había algo. Porque en blanco y en botella. O sea, los pájaros van ahí por su instinto, por el campo. Bueno, algunos me van a tirar piedras por lo que voy a decir, por el campo electromagnético para los pájaros. Pero bueno, podéis explicarme, vamos a ver, si los pájaros no seguían por ese sistema, ¿podéis explicarme por qué se pegan contra las torres de alta tensión? Porque distorsionan su campo electromagnético y se piñan. No sé si habrás visto alguna vez tú ese efecto. Entonces, hablando de esa temática, ahí se puede explicar el tema de la Atlántida desde un punto de vista físico. O sea, sí que hubo una superficie, pero vamos a ver. A mí lo que me llama la atención es que en 20 y pico siglos nadie se ha percatado de que te estaban hablando de América en un texto griego. Digo yo, ¿no? Es un poco curioso. Y bueno, ¿tú qué piensas de la información esta que te acabo? ¿Conocías lo que te he contado de la Atlántida? Sí, es más, ahí donde está el mar de los Salgazos, donde pasó Colón, ¿no? Y decía que había visto luces en el cielo, allí pasan los atunes. Los atunes, cuando llegan más o menos a esa altura, hacen un quiebro y bordean lo que se supone que era una isla, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o continente, y los atunes no pasan recto, bordean esa supuesta isla que estuvo en esa parte del Océano Atlántico, en una que bueno, depende de cómo se mire, por cachos o como continente entero, en un principio podía ir de donde están las Islas Canarias, prácticamente llegando a Cuba y a las Azores, y que a medida que se fue expandiendo esas placas, pues hubo entrando agua entre medio, ¿no? Y entonces hay una parte de esa isla que los atunes no la pueden atravesar en línea recta porque tienen la configuración de que allá hay tierra. Pero eso ya es una prueba biológica, ¿no? Sería la segunda. Aparte que ahora te voy a dar 3 pruebas físicas que puedes tocar. Una es las Azores. Las Azores te suenan, ¿no? Sí, Y sí. las Islas Canarias te suenan, ¿no? Estas supuestamente eran los picos más altos y por eso sobrevivieron de la Atlántida. Pero es que luego tenemos una prueba biológica. Los guanchos son, digamos, de los pocos descendientes originales que quedan de los atlantes. Y no son africanos. Son rubios, con los ojos azules. Y su genética no se parece en nada a ni la de un íbero ni a la de un africano. Y es más, Cádiz. Tenemos la figura del Rex Atlantes de Cádiz. O la creación de Lisboa. O sea, tenemos pruebas físicas
pruebas biológicas, pruebas antropológicas, y no digo históricas porque estamos hablando de cosas que se mezclan mitos y hechos, pero es que, vamos a ver, si tenemos una tumba del rey Atlante de Cádiz, no creo yo que los de Cádiz le pusieran ese nombre porque les placería, ¿sabes? O sea, hay un vestigio, hay un vestigio de aquella época. Pero bueno, estamos hablando también del material de las ideas. Es como, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Argantonio? Argantonio era hijo de Girón. Girón era el pastor de tres cabezas que supuestamente Heracles mató. ¿Podemos concebir que un personaje mitológico tenga un hijo en el mundo real? Leyendas y realidad se entremezclan. ¿Pero por qué? Porque están muy separadas en el tiempo y tiene un sentido. Por ponerte un ejemplo, ¿tú te acuerdas de Alejandro Magno? ¿Cómo no? Alejandro Magno, decían, era hijo de Dionisos y hijo de Horus. ¿Pero por qué? Porque la única forma de que él pudiera ser faraón era siendo hijo de ese dios, si no, no podía ser faraón en Egipto. Y viceversa. Las familias, digamos, nobles tenían que tener una descendencia divina. Si no, no podían ser nobles. Lo que pasa es que cuanto más nos alejamos o cuanto más nos acercamos en el tiempo, menos sentido tiene porque menos crédula es la gente. Estamos hablando de una época en la que la gente no tenía acceso a la cultura y el conocimiento estaba en pocas manos, mayoritariamente. Pero bueno, ¿tú habías pensado en esto que te he planteado? Sí, en esto estamos totalmente de acuerdo. Mira, hay una pregunta que te dice David, que tiene que ver con la Atlántida. Te dice, si hay tantas pruebas físicas, ¿por qué la existencia de la Atlántida es aún materia de debate? Por muy inocente que os parezca la pregunta. Muy, muy sencillo, porque rompe la versión oficial. Rompe la versión oficial de que de un cuando y donde no había nada. Si aceptan la existencia de la Atlántida, tienen que rehacer toda la historia. Y entonces la historia del ser humano no es de 4.500 años hacia atrás. La historia del ser humano entonces será ya de 50.000 años hacia atrás. Estamos hablando de bucles de tiempo en el que existieron otras humanidades. Y ojo, vamos a ver. Yo no sé si... a ver, a ciencia cierta no podemos decir que hubieran otras humanidades, pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, Ubey Tepe, quien lo construyó y quien lo enterró. Por poner un ejemplo. O, por ejemplo, Stonehenge, quien lo construyó. Porque para construir Stonehenge hay que tener unos conocimientos de física, telita. Porque no es poner un círculo de piedras, no. Quien sepa un poco del funcionamiento de las estrellas sabe por qué esas piedras están puestas ahí. Y creerme, no es fácil. Otro ejemplo. La gran pirámide de Keops, que les lo estaba comentando a Luis. ¿Quién pudo construir eso si con la versión oficial era imposible? Porque la rampa que se tenía que haber construido era más grande que la propia pirámide y aparte no había suficientes seres humanos en el planeta Tierra para construir esa pirámide. O, por ejemplo, como estaba hablando antes de diferentes cuentos, como es el Mahabharata, que cómo es posible que en el Mahabharata te estén contando cosas, que hay un pasaje en Mahabharata que parece el fin de Star Wars cuando se meten dentro de la estrella de la muerte y la vuelan. Pues hay un pasaje en el cual el hijo de Ayuna se mete dentro de una especie de tanque gigante y lo vuela. Se supone que es el más antiguo de la humanidad. Pero por poner un ejemplo de cómo se ha reescrito la historia. Troya siempre fue un sueño y un cuento del plano de las ideas. Hasta que, por fin, en el siglo XX, desenterraron la ciudad entera y tuvieron que decir de que existía Troya. Y Troya existió. Pero vamos a ver. Tenemos a Agamenón, a Menelao, a Electra, a descendientes directos de Aquiles, porque Alejandro Magno era un descendiente de Aquiles. Entonces, si tenemos todos esos personajes en el mundo real, ¿por qué no va a existir la guerra de Troya? Y hasta que no encontraron la ciudad, que de hecho se pueden ver joyas de la cultura troyana, de una gran riqueza visual y física de
oro, o sea, trabajaba bien los metales, no dieron por sentado de que existía. Entonces, muchas cosas que estamos pensando que existían en los cuentos, resulta que son reales. Por eso te digo que si camina, te ladra y te muerde, no sé lo que será. Será un perro. por lo menos aquí. Otra cosa es que en Australia sea un green, un angus, pero aquí posiblemente sea un perro. Entonces, hay que tener criterio. O sea, si tú analizas, o sea, a ti te cuentan algo, pero tú como individuo inteligente que eres, analiza lo que te dicen y dices, vale, vamos a ver, esto es probable, puede darse. Es más, con lo que sabemos puede producirse. Porque es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y si cambiáramos todo lo que sabemos por lo que no sabemos, aún así saldríamos ganando. ¿He respondido a la pregunta? Sí, a ver, en la Biblia, ¿no? Cuando destruyen ciertas ciudades bíblicas, Sodoma, Gomorra, por ejemplo, encontramos luego en el Valle del Indo que, bueno, Jarapa, Mohenjo-Daro, pues fueron destruidas con tecnología nuclear, ¿no? Y entonces, claro, habría que solapar a ver qué nombres son los que ponen los hindúes, qué nombres son los que ponen en la Biblia, el Corán o el Talmud o el que sea, y decir, bueno, vamos a unificar nombres y vamos a ver que esas leyendas son reales. O sea, las ciudades encontradas en el Valle del Indo pertenecen a parte de lo que se dice en la Biblia. Lo que pasa es que todavía no han dicho si esas ciudades son esas concretamente por nombre. Porque, claro... Gomorra, pero también te digo una cosa, posiblemente fueran más de 2 ciudades. Y la referencia bíblica que te hacen de que se transformó en estatua de sal, no solo fue ella, sino todos los que estaban allí cuando cayeron las bombas se transformaron en cenizas. O sea, pero claro, ten en cuenta que cuando se escribió este mito, porque ojo, esto se basa, como tú bien has dicho, hay pruebas físicas y se basa en algo real. Pero la forma de transcribirlo tenía que ser de una forma determinada, porque no concebían otra forma de contar. Es decir, la Ilíada, ¿por qué se cuenta así? Porque no se concebía otra forma de contarla. Pues por siguiente, cuando estaban recopilando los datos de lo que nosotros llamamos Sodoma y Gomorra, que posiblemente tendría otro nombre, se tenía que recopilar así. Y además con un mensaje moralista hacia la mujer. Que la mujer era peor enemigo para el pueblo judío que los cananitas y los filisteos juntos. Entonces, ese es el matiz. Hay que separar el contenido cultural del momento y coger la información pura. La información pura es lo que tú dices. Ahí ha caído algo. Pero no lo digo yo, lo dice lo dicen las pruebas físicas en la piedra, que aunque hayan pasado miles de años, siguen teniendo los restos de una explosión. Porque radioactividad ya no habrá. Pero la reacción física de la piedra está, y eso no lo podemos negar. Y parte de la radiación también está, lo que pasa es que no afecta al ser humano, pero sí está. Y supongo que si lo medimos también en la parte de Egipto también la encontraríamos, esa radiación, igual que está en Mohenjo-Daro o en Harappa, aunque teóricamente allí fue más antiguo. Pero, como tampoco sabemos en espacio-tiempo muy bien, por aquí nos dicen que en la Biblia se dicen que eran 5 ciudades, las Pentápolis malditas, las llamaban, ¿no? Pues sí, eso es real. Vamos a la pregunta que te ha hecho Mari, que tiene que ver ya con el libro. ¿La espada tendría que ser la voluntad para el cambio? ¿Referente a tu libro? Sí, no. La espada es un instrumento y depende de la mano que se use, tendrá una finalidad u otra. Un coche puede servir para ir de un sitio a otro, pero también puedes estrellarte. O sea, depende del uso que hagamos. La espada unifica y equilibra al ser humano. Ya con el mero ejercicio que he puesto antes, por poner un ejemplo, la postura equilibradora, que es meter el culete hacia adentro y automáticamente tu espalda se pone como se tiene que poner y ves lo que te rodea y respiras por defecto. O sea, la función hace el acto. O sea, tú puedes estar 10 años repitiendo un mismo acto y ya lo harás de forma totalmente automática, porque lo has incorporado. Estos ejercicios lo que hacen es que tú lo vas incorporando y ya no puedes apestar en ellos porque los asimilas. Y todo aquello que te dé comodidad, no lo cuestionas. El ser humano es un animal que cuando está en su zona de confort y está bien, no se mueve. Y cuando está mal es cuando entonces se mantiene ahí y si tiene iniciativa o los elementos adecuados es cuando quiere salir de su zona de confort. Pero tiene que haber un catalizador o algo que te lleve a salir. No siempre,
pero en la mayoría de las veces tienes que encontrar algo externo que te mueva, porque si no, no te vas a mover. Hay unos pocos seres humanos que tienen el impulso de moverse, pero son pocos. Nosotros digamos que nos quedamos atrapados en esquemas de conducta y nos quedamos ahí. El tema es el uso que tú hagas del conocimiento e ir desarrollándote, porque de nada sirve ir acumulando conocimiento si no lo usas. Vas acumulando, tienes un almacén lleno de datos, pero ¿los has usado? Hay que ser empírico, o sea, usar los datos para conseguir un efecto y ir contrastando. Esto me funciona, pues voy a seguir por aquí. E ir probando, ir expandiéndote. Porque una cosa es segura, no hay que quedarse en un campo monótono. Hay que, digamos, ir multiplicando la acción. Cuanto más le pidas y le des a tu cerebro, mayor capacidad tendrá tu cerebro para afrontar retos y situaciones. Esto se puede ver mucho con el tema del PNL, que Luis Palacios me está comentando que controla bastante. Y en un principio vas haciendo ejercicios muy simples y luego ya te puedes enfrentar a situaciones que ni te imaginarías que te podrías haber solventado. ¿Pero por qué? Porque has hecho un trabajo de años y en un momento dado tu cerebro ya está preparado para enfrentarse a situaciones. Y aparte, corregir posturas corporales, porque el mero hecho de corregir una postura corporal ya te puede estar cambiando la vida porque ves mejor, respiras mejor, caminas más cómodo. O sea, ¿cómo vas a estar mejor? ¿Con los brazos caídos mirando hacia abajo? ¿O sacando pecho, respirando y viendo lo que te rodea? Y es más, automáticamente por efecto empiezas a escuchar lo que te rodea. Y dejas de ir en modo automático, modo zombie, y reaccionamos a conclusiones. Es así de simple. Espero haber respondido a tu pregunta. Dime, Luis. Dime. Ahora, pregunta Manuel que te dice, ¿has investigado algo sobre los ONAS? Y si es así, ¿nos puedes comentar algo? Muchas gracias. ¿Sobre qué? Los ONAS. ONAS. Yo no sé lo que es tampoco, ¿eh? La tribu ONA. La tribu de los ONAS. Me dice la Yolanda por aquí, la tribu. Eran una tribu de gigantes. ¿Una tribu de gigantes esos son? Sí. Los ONAS. Sí. ¿Esto que lo dijo Diego o alguien? Sí. Vale, que yo no me acuerdo. Pues no sé, ¿sabes algo sobre gigantes? Génesis 6:9. Es caminando sobre la tierra. Pero vamos a ver. ¿Qué entendéis vosotros por gigantes? Porque para mí un gigante es alguien que mide un poco más que yo. O sea, estamos hablando de alguien que mide 2,40 m. Cuando Magallanes llegó a América, encontró una isla con gigantes. Pero no es que fueran gigantes, es que era otro homínido. Posiblemente fueran cromañones que habían sobrevivido a los movimientos migratorios. Y cuando llegó el Homo sapiens sapiens ahí, acabó con ellos, porque aparte de traer la peste y enfermedades contra la que ellos no estaban, digamos, vacunados, pues perecieron. Los gigantes, como os los han vendido, no pueden haber existido. Pero los gigantes, como residuo de otras humanidades, hablando de alguien que mida 2,40 metros por 2 de ancho, pues sí que ser cromañones. Por ejemplo, en la Biblia hablan de Goliat. Goliat no era el último de esos. Cuando Goliat aún estaba vivo, en ese pasaje mítico, quedaban 3 de su especie. Entonces eran los 3 últimos gigantes, pero que posiblemente fueran cromañones, por la descripción física que dan. No eran seres enormes de un edificio entero, no. O sea, un gigante no es... O sea, para mí un gigante es alguien que mide pues 2,50 metros por 2 de ancho. Eso es un gigante, alguien equilibrado que se puede mover. No una figura que está sosteniendo el mundo como hace Atlas en el cosmos. Pero bueno, yo creo que los gigantes existen en una base antropológica, como lo que he explicado, de residuos de otras variantes de homínidos del ser humano. Otra cosa es lo que se dice de los gigantes piedras, que eso ya son digamos, de generaciones urbanas, o leyendas urbanas, o cuentos que te cuentan que no tienen nada que ver con la realidad donde nace el mito o la realidad antropológica de hecho, que viene de años atrás, de siglos atrás. Por poneros un ejemplo, el tema mismo de Troya, que se pensaba que era un mito, y resulta que era un hecho, sí, una realidad. Pues con el tema de los gigantes,
tenemos un documento real, firmado, de Magallanes, que llegó a un lugar donde se encontró gigantes. Y está en los archivos históricos. Entonces, está ahí, no podemos negarlo. Es una prueba física. Ahora bien, no son los gigantes que nos han vendido. Pero, Luis, ¿por qué tienes ese interés por los gigantes? No, lo han preguntado por aquí. O sea, no es que yo tenga mucho interés en el tema. Para mí, a ver, yo siempre hablo de cosas que yo he podido contrastar, que he estado. O sea, cuando yo voy a Egipto y voy al templo de Abu Simbel, hay una representación de 3 humanidades. Una se representa como unos gigantes, unos que son más pequeñitos que nosotros y otros que son de nuestro tamaño, humanos, normales. Los que son más pequeñitos dicen que son sus hijos. Y claro, ves que la mujer pues está desarrollada y es una mujer. No, es una, vamos a decir, como has dicho tú, pues neandertales o no sé qué o no sé cuánto, pues esos, están ahí. Y luego hay una representación de unos seres más altos. Esos seres más altos que están escritos en piedra se encuentran en muchas partes de Egipto. Y los antiguos no se inventaban cosas. Lo que hacían era lo que veían. Es decir, veían eso, pues tal como lo veían, lo ponían. Y sí que te puedo decir que para mí esos seres existían. Ahora, si nos tenemos que remontar atrás en el tiempo, cuando convivieron a lo mejor estos, vamos a decir, personajes tan altos, hay que pensar que Egipto no es como nos lo datan. Probablemente ya estaban hace esos 50.000 años. A lo mejor estos seres serían los últimos que quedarían de su especie, de ese tamaño que vendría, vete a saber de cuántos miles de años atrás, o si fueron efectos, o vamos a decir, otra tecnología de humano fallida, ¿no? En ADN, vamos a decir. Te voy a poner un ejemplo. Tú compárate con un gorila o con un chimpancé. ¿A que tú eres más grande? Bueno, con un chimpancé sí, un gorila no. No, pero ¿qué dices? Los homínidos somos, aquellos que estamos más evolucionados, somos más grandes que las versiones que están por debajo de nosotros. Pues evidentemente una versión superior a nosotros tiene que ser más grande, porque su biología se tiene que desarrollar de una forma determinada. Lo que estás comentando es, estamos hablando de la edad de los dioses, de los semidioses y de los héroes. Y es cómo se va, digamos, quebrando la línea genética original y se van cruzando con el Homo sapiens sapiens. Y, a ver, llámame loco, pero puede haber una reminiscencia genética en algunos seres humanos de esos modelos de antaño. Por ponerte un ejemplo, ¿tú conoces a los cristianos coptos? Sí, de hecho mi guía de Egipto es copto y está en el barrio copto y está con su familia, sí, los conozco bien. Tú sabes que es una línea endogámica, ¿no? Solo se casan. Vale, es que se había cortado una línea endogámica. Vale, sí. Solo se casan entre ellos y cuando uno de ellos se casa con alguien de fuera le echan. ¿Sabes por qué? Por la genética. Y es más, ¿sabes que los coptos son los descendientes de los faraones? Y los faraones descienden de estos mismos dioses que estamos hablando y que se fusionaron con el Homo sapiens sapiens. Por consiguiente, en la línea copta lo tendríamos reminiscencia genética de los antiguos dioses. Y si alguien se tomara la molestia de hacer un estudio genético, encontraría cosas muy interesantes, como las podría encontrar en los guanchos también. Y también posiblemente las encuentre en los zonas, porque en las zonas estoy viendo que hay una tribu de Sudamérica, de la zona de Chile, nómadas, que tenían un culto muy extraño que representaban la llegada de los dioses del cielo. Que visto desde hoy en día, pues parece que bajen naves espaciales y llegan ritos aquí con los hombres. Esto en el siglo XV pues era paganismo. Llegábamos allí, hostia, estos salvajes ahí haciendo un baile. Fíjate cómo cambia. Tú lo ves ahora y lo entiendes. En el siglo XV lo veían y decían, fíjate ahí haciendo sus bailes. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando comprendes o llegas a la comprensión de aquello que estás viendo? Es curioso, ¿eh? No, y también si te hacen una analítica, dependiendo tu cobre, ¿no? Pues eres una persona, vamos a decir, con ciertas facultades extrasensoriales, por el contenido de cobre. Y eso también viene de la genética de esos dioses, o de la época de esas personas que vivieron antes que nosotros, que tenían esas facultades, ¿no? Porque, bueno, les llaman dioses y éramos nosotros en una versión más antigua. Es decir, yendo para atrás. No, pero vamos a ver, en el siglo V a.C. tenía sentido llamarles dioses porque desde nuestro punto de vista que eran dioses, ¿no? O
Es que no se les llama, o sea, es decir, no es erróneo llamarles dioses, porque desde el punto de vista técnico lo eran. Ejemplo, tú tienes un perro, ¿no? El perro, tú para el perro es una forma abstracta. De hecho, el perro te ve y no te ve ni vestido, pero te percibe y te ve. Lo que pasa es que no entiende lo que haces. Entonces, tú para el perro es una forma de vida evolucionada. Pues por consiguiente, una forma de vida que esté por encima de nosotros o más evolucionada que nosotros, podremos percibirla, pero no entenderemos lo que estemos viendo. De hecho, posiblemente a lo mejor ni le vemos. Lo que vemos es la alteración que causa en el medio. Pero bueno, esto ya es especular mucho porque yo quiero creer que el ser humano es un animal avanzado y podemos llegar a comprender cosas abstractas. Quiero creer que podríamos en un momento dado hablar con formas de vida superiores a nosotros. Porque entonces eso quiere decir que podemos evolucionar y no estamos atrapados en la forma en la que estamos ahora, porque estamos limitados realmente en el mundo actual. Estamos llegando a un cénit como llegó en la antigua Roma o como llegó en la Atlántida, si quieres verlo así. ¿Y cómo entiendes entonces tú la Matrix, la barrera de frecuencia y todas estas cosas que se suelen hablar en YouTube? Eso que, vamos a ver, está ya tan sobado. ¿Cuántos años llevamos con Matrix? Llevamos ya muchos años con Matrix. Y el problema no es Matrix, el problema son los individuos que forman Matrix. La realidad es individual y conjunta. Es individual porque la percibes tú y conjunta porque se construye con un grupo de individuos. Eso es una sociedad. O sea, la sociedad es un grupo de individuos de la misma especie que realiza una serie de actos y ritos en conjunto y se desarrolla en la misma. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos va evolucionando. El esquema de nuestra existencia va cambiando. O sea, el esquema social va cambiando. Ejemplo, hace 50 años todos los nativos de aquí eran católicos prácticamente e iban a misa. Aparte de eso, había un protocolo social del cual no te podías salir. Y es más, cuando obtenías la pérdida de un ser querido, si no recuerdo mal, creo que eran 4 años de luto o 7 años de luto. No, eran entre 3 y 4 años de luto, de tenerlo, por la pérdida de un ser querido. Claro, ese protocolo ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos ya no es el mismo mundo de hace 50 años. Una idea tiene la existencia del cuándo y el dónde. Cuando ese cuándo y dónde desaparece, la idea ya no se sustenta. Ejemplo, las creencias políticas. Tú puedes creer algo, pero en cuanto desaparece ese cuándo y dónde, ¿cómo se mantiene? Si nadie procesa esa idea cae, desaparece, se disipa, queda en los libros de historia y ahí se queda. Y eso es el problema que tenemos ahora mismo, si te das cuenta, en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad totalmente diferente a las ideas que creen los individuos de la sociedad. Están procesando ideas del siglo XIX. Vamos a ver. En el siglo XIX tenían su finalidad. ¿Por qué? Porque había una situación sociológica que permitía que existían. Pero es que estamos en el siglo XXI y el mundo en el que vivimos es un mundo tecnológico totalmente diferente. Otro ejemplo, por ejemplo, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nace en el siglo IV. Es una entidad que tiene 15 siglos. Y cumplió una función sociológica hasta el siglo XIX, que empezó a decaer por la expansión de las ideas. La Ilustración de los franceses, entre otras. Y también anterior a eso el humanismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hoy en día tiene problemas la Iglesia Católica? Porque no puede cambiar su estructura ni ideología. Porque es una entidad que nació en el siglo IV y ha llegado hasta el siglo XXI. Pero las necesidades sociológicas del siglo XXI son totalmente diferentes a las que ofrece la entidad que es la Iglesia Católica. Es un claro ejemplo de ver cómo una idea perece. ¿Por qué? Porque no existen los elementos que la mantengan. O sea, si tú no vas a jugar a las cartas, el juego de cartas desaparecerá porque no habrá gente que se enganche. Pero es que es más, va a desaparecer porque nacen nuevas propuestas de ocio. ¿Por qué tengo que jugar a las cartas cuando con una aplicación de mi móvil puedo bajarme 5 juegos y jugar? Invierto mi tiempo en un ocio muy superior, que me produce más emociones y repercusión. Es así de simple. Bueno, creo que es así de simple desde mi punto de vista, no espero no equivocarme. Sí, al fin y al cabo un Matrix somos nosotros. Nosotros creamos la realidad como nosotros la hemos ido creando con el tiempo. Y decimos nosotros, me refiero al planeta entero, todo lo que sucede en el planeta.
Entonces, claro, que uno cambie de una manera o de otra es insignificante si no lo hacemos todos a la vez. Entonces, si no queremos ver cosas negativas, pues tendremos que pensar todos que tendremos que cambiar la línea, ¿no? de hacer las cosas, y entonces hay un cambio. Hay una pregunta aquí que te dice Javi, que dice, ¿tiene algo que ver la tradición española de los gigantes y cabezudos con gigantes o extraterrestres? A ver. Del tema hay algunos vestigios, pero que esto yo creo que es más cuento que otra cosa, de algún contacto extraterrestre en el medievo. Pero yo tendría que ver las pruebas originales para darle credibilidad. Porque a lo largo de nuestra historia han pasado muchas cosas en la península ibérica. Por poner ejemplo, desde apariciones marianas, la aparición de San Isidro, a fenómenos ufológicos, de apariciones pero que a fin de cuentas no podemos darle credibilidad porque la fuente está alterada. Porque ¿quién recogía la fuente? La fuente la recogía el capellán del pueblo y lo adornaba como él quería. Entonces, claro, si no tenemos la muestra original y solo tenemos una impresión, es una impresión alterada, una impresión manipulada. Ejemplo, el milagro de Fátima. Tú lees las declaraciones que recogió el cura y te parece una aparición mariana, pero es que luego lees la primera declaración de los niños y parecía más un contacto extraterrestre en la cuarta fase. Todo varía según quien lo perciba. O sea, no, si tú percibes... A ver, si tú interpretas según lo que tú conoces. Si tú llegas a un sitio, y por poner un ejemplo, voy a poner cuando llegaron los aliados a las islas de Nueva Zelanda, donde los nativos veían la guerra entre los japoneses y los norteamericanos. Aquí, cuando se fueron los americanos y acabó la guerra, los nativos representaban las batallas que veían hacer a los dioses. Entonces, para los nativos de esas islas, ver a los soldados norteamericanos y los japoneses era que estaban viendo a seres de su mitología realizar actos. Entonces, claro, aquí podemos ver algo en nuestra cultura, pero simplemente lo van a estar interpretando según lo que conocían, porque no, pues, tienes que interpretar según lo que tú conoces. Entonces, claro, si te están hablando de una aparición mariana o de algún fenómeno así sobrenatural, lo están interpretando desde un punto de vista mitológico judeocristiano. Entonces, claro, cuando están hablando de gigantes, pues sí, en Extremadura existe la figura de un cíclope, por poner un ejemplo. En el norte de la península ibérica existe el hombre salvaje, que es una especie de Bigfoot. O sea, hay reminiscencias antropológicas de otras historias. Y digo historias porque, claro, es lo único que tenemos. No tenemos pruebas físicas para analizarlo. Así que podríamos llegar a alguna conclusión. Por eso, cuando el tema de gigantes con cabezudos, pues simplemente es para celebrar fiestas patronales, mayoritariamente. No hay una base antropológica. Pero bueno, yo te hablo desde digamos, de un punto de vista empírico, porque yo puedo creer en algo, pero si tengo que explicar algo a gente que no cree lo que yo, tengo que darles pruebas para que vean que les estoy dando unas conclusiones adecuadas y que vale la pena seguir por ese camino. Pero yo lo veo así. Vale, tenemos a Gabriel desde España que nos dice, ¿había algún órgano donde ahora tenemos el apéndice? A ver, supuestamente el apéndice es un vestigio de evolución del intestino de una zona que ha dejado de usarse. Ahora bien, nuestro modelo anterior a lo mejor tenía alguna función en el intestino que nosotros no tenemos. El apéndice para nosotros no es nada. De hecho, lo único que hace es que nos infectemos. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa parte estuviera más desarrollada? ¿Qué función tendría? Es como el busto de Akenatón, que tiene la parte cefálica más amplia. Vale, aceptemos que eso es real. Pues evidentemente sus funciones cerebrales serían más rápidas. También es verdad que lo que dicen muchos historiadores del arte es que esas cabezas eran así porque era un canon estético egipcio del arte. No es que sus cabezas fueran así realmente, sino es que es una licencia artística del arte egipcio clásico. Por eso tenemos esas dos vertientes. O realmente sí que existía una función para ese apéndice en el modelo anterior del ser humano, o simplemente es un vestigio de la evolución que con el tiempo ya desapareciendo. De hecho, creo que ya ha habido casos de gente que ha ido sin él. Pero bueno, si el ser humano no corta su propia evolución, pues iremos puliendo las imperfecciones.
Mari desde Argentina te dice, lo que está hablando me dispara la siguiente pregunta. ¿Cómo nos llaman a nosotros? ¿Los hombres del futuro? Nosotros realmente somos la versión limitada del ser humano. Y el hombre del futuro o el hombre nuevo vendría a ser el ser humano que está reconectado con el funcionamiento original de la Tierra, que puede percibir realmente dónde nos movemos. Hay un dibujo de Leonardo da Vinci que se llama El hombre del Vitruvio. El hombre del Vitruvio está dentro de un círculo. El círculo es el universo. Y dentro de ese círculo hay un cuadrado. Son las dimensiones o las 4 estaciones o los límites donde se mueve el ser humano. ¿Y qué hay? 4 brazos, 4 piernas y una cabeza. Ese dibujo nos dice que el ser humano se mueve en diferentes planos, pero como solo tiene una cabeza, solo puede percibir uno. Pero que solo percibas un plano en el que te mueves no indica que no te muevas en el resto de planos. Al contrario, te mueves solamente que no lo percibes. Es así de simple. Vale, pues preguntas no hay más. Entonces, si queremos hablar de otro tema... A ver, saludo a Iván Zapico, que está en el chat. También tengo que decir que en mi libro recomiendo la meditación, porque la meditación equilibra la mente y al empezar a trabajar te hace que tu biología se reencamine o refuncione como tiene que funcionar. Tú has practicado la meditación, ¿no? Sí. Yo llevo... Meditaciones diferentes. ¿Cómo? Digo que diferentes tipos de meditaciones. Meditaciones, visualizaciones, meditaciones para tu autosanarte, meditaciones para crear realidad, o sea, de todo, para cargar energía, de todo tipo. Yo llevo meditando más de 20 años. Sí, más de 20 años. Y la primera vez que meditas es una sensación maravillosa porque sales con una sonrisa de oreja a oreja simplemente por el mero hecho de estar vivo. Ya está. Por el mero hecho de estar vivo sales a oreja. Y has estado en un espacio de tiempo en el cual has desconectado el hemisferio izquierdo, has permitido que el cerebro funcione como tiene que funcionar y que tu cuerpo se equilibre. Y que tu sistema hormonal pues funcione como tiene que funcionar. Y sales de la meditación con una sonrisa de oreja a oreja, sin más, estando en el ahí y en el ahora. O sea, si esto no es positivo, yo animo a todo el mundo que medite. De hecho, en el libro hablo del tema de la meditación y doy algunas claves. También es verdad que, y supongo que Luis me da la razón en esto, para adentrarse en la meditación hay que ir a un sitio donde se medite. Porque por mucho que te lo expliquen, te están explicando la forma intelectual. Y lo que hay que hacer es experimentarla. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, totalmente. Totalmente. Aparte tú de meditar, también haces hipnosis, también coach, ¿no? Haces de todo un poco, ¿no? O sea, la gente puede ir a ti también para terapias y estas cosas, ¿no? O formación. Sí, en mi página web lo ponen los servicios que ofrezco. Pero la hipnosis, por ejemplo, es muy útil para el tema de visualizaciones. Sobre todo cuando tienes que prepararte algo, una prueba física, sobre todo. Porque el mero hecho de estar haciéndolo ya mentalmente está haciendo que tu cuerpo ya reaccione. Y cuanto más tiempo tengas para prepararlo a nivel mental y físico, llegará un momento tu cuerpo está totalmente acostumbrado y preparado, y en cuanto se produce la situación, reacciona de forma automática y ejecuta. Tú, por ejemplo, en los ejercicios de visualización, o no sé cómo lo llamarás tú, yo lo llamo fantasía integrada. Hay una película que lo refleja muy bien, que es Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Cuando Sherlock Holmes tiene que enfrentarse a una situación, automáticamente la reproduce mentalmente y ve todas las variables. No sé si has visto la película. Entonces, esta forma de visualización es la de ver las diferentes situaciones a las que te vas a enfrentar y crear respuestas automáticas. Y en cuanto se producen, ya tienes el pie para poder contrarrestar. Evidentemente esto es visualización, da igual el nombre que se le ponga. Según la escuela se le llama de una forma u otra. Hay variantes. ¿Tú cómo lo conocías?
Bueno, y ahora por nombre no me acuerdo, pero sí, o sea, ese sistema lo conozco. Y de hecho lo he puesto en práctica. Quiero decir que también soy de una de esas personas que a veces lo hago inconscientemente. O sea, es decir, sin mucho empiezo a ver, pero es que eso lo hago yo natural desde que era niño. O sea, es decir, es como un don que yo tengo sin haber tenido que aprenderlo. No sé si me explico. Sí, lo vas incorporando. Hay seres humanos que tienen una habilidad innata para imaginar y empiezan a imaginar y empiezan a vivir más en el plano de las ideas que aquí. Pero bien focalizado, como es tu caso, pues te permite ya ver, me enfrento a diferentes situaciones y tengo las respuestas a esas situaciones. En el libro de la espada de la conversión doy algunos matices de este ejercicio. De hecho, en breve colgaré una masterclass de visualización y un poco cogido a mano. Que a fin de cuentas es un poco profano lo que voy a decir, porque es una especie de autohipnosis. Si hay algún psiquiatra entre los espectadores que no me tire piedras, pero se puede decir que es una especie de autohipnosis, a fin de cuentas. ¿No? No, vas a coger la variante que a ti más te convence, o sea, te convence y al final es la que vas a reprogramar dentro de ti, que es la que te va a hacer salir adelante mejor. Es que en realidad casi todas las, vamos a decir, meditaciones también son autohipnosis de alguna manera. O sea, son estados hipnóticos y de alguna manera estás reprogramando o estás descargando o estás recargando. O sea, siempre hay algo ahí. Sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Recientemente estuve trabajando con dos psicólogos, uno más joven y otro más viejo. ¿Y sabes lo que me sorprendió? Que ya no les enseñan hipnosis. Lo tienen totalmente descartado. Y dije, bueno, es una herramienta de trabajo. O sea, ¿por qué te limitas? Estamos hablando de, bueno, también es verdad que el tipo de paciente, si tienes un enfermo que es orgánico, pues por mucha hipnosis que le hagas no va a cambiar, la medicación la hará más bien. Pero en gente que lo que tiene es un desequilibrio por problemas personales, familiares, de trabajo, y tiene problemas que tiene que sacar fuera, yo lo veo como una herramienta muy útil. No sé, es que ir al médico y te den pastillas, pues como que no lo veo. Vale, alivias el dolor, pero no estás curando. De hecho, va a seguir así durante mucho tiempo hasta que lo supere. No sé, me parece que la versión oficial está yendo hacia atrás, se está limitando. O sea, cuando nacieron estas ciencias eran más osadas y cogían más cosas. Ahora, sin embargo, se están tecnificando mucho, pero están soltando herramientas clásicas que son muy útiles. O sea, es así. De hecho, ahora los psicólogos, si quieren aprender muchas de estas técnicas, las tienen que aprender fuera, porque ya no se les enseña en la universidad, cosa que antes, hace 20 años, sí se enseñaban y ahora ya no se enseñan. O sea, están dándoles cada vez menos herramientas o sea, les dan mucha teoría que no vale para nada, realmente, y pocas técnicas o herramientas que realmente funcionen. Y los que estamos metidos en el mundo de la terapéutica conocemos muchas herramientas. Y ahora la mayoría de psicólogos que yo conozco, no hablo en nombre de todos, sino de muchos de los que yo conozco, están aprendiendo las herramientas con las cuales nosotros trabajamos porque al fin y al cabo las necesitan, sí o sí. Si no, no hay cambio. Y eso es así de sencillo. Es decir, cuando ya llevas muchos años en estos temas, te das cuenta que, mira, no todo el mundo le funciona lo mismo, pero tienes muchas herramientas y comprendiendo a la persona que te viene lo que le sucede, ya sabes hacia dónde tienes que ir y de qué manera tienes que hablarle y qué protocolos tienes que usar. Y eso se aprende con los años y con la asertividad que puedas tener hacia las personas que te van viniendo. Entonces, eso es una experiencia de años. Práctica. De nada sirve que seas psiquiatra o psicólogo si no entrevistas a nadie. Tienes que ganar soltura para tratar con la gente. O sea, es repetir y a partir de repetir vas desarrollando. ¿Tú te acuerdas de Jiménez del Oso? ¿Virginia qué es? ¿Que se ha cortado? Si te acuerdas de Jiménez del Oso. Ah, Jiménez del Oso. Claro. El padre de los enigmas y misterios en la tele. Él era psiquiatra. Y lo bueno que tenía, que haber sido psiquiatra, había hecho miles de entrevistas. Entonces ya cuando hablaba con alguien, sabía si realmente estaba contando la verdad o si le estaba mintiendo y era un fraude. Pero eso se gana con la práctica. O sea, si tú no practicas, por mucho conocimiento que acumules, es conocimiento que acumulas pero no ejecutas. De hecho, a ver. Vamos a ver. Vale. Saludo a Iván Zapico, que es un ortodoxo.
Hola Zapico, me alegro de que estés en el chat. Es criminólogo, especialista en análisis de la conducta. Es muy bueno. De hecho, hemos hecho perfiles de asesinos en serie, mayoritariamente, él y yo. Y bueno, él tiene una virtud que creo que es buena, que es que hay que ser empírico, pero no hay que limitarse, porque yo creo que la hipnosis es útil. Bueno, tú lo has visto. De hecho, lo que estabas comentando antes del toque, lo mal llamado toque mágico, que no me gusta llamarlo así, que lo dejas ahí en estado sonambúlico y se queda ahí. Es así de simple. Pero la pregunta es, ¿funciona? Sí, ¿no? Funciona. Cuando tú tienes, vamos a decir, cierto nivel, ya no tocas a la persona. Lo haces con el psiquismo. O sea, la persona que a mí me enseñó, en este caso Ricardo Bru, nos enseñó una técnica tocando con las manos. Pero cuando tú tienes cierto nivel, ya no ni siquiera tocas a la persona. Solo con mirarla es como si le extrayeras algo de dentro de él y la persona se tumba automáticamente. Y no tienes que tocarlo. O sea, es decir, pero sí que es verdad que es bastante limitante la hipnosis de ese estilo, ¿no? Me refiero en el sentido de que la persona, pues ya está, a los 15 minutos ya empieza a despertar. Pero sí, el que me diga a mí que la hipnosis no funciona es porque realmente no se ha hecho terapia o no ha entrado dentro de la terapia con un terapeuta en condiciones que realmente lo lleve. Pero claro, para nosotros, entrar en hipnosis no es tú vienes a mí y yo te hago una hipnosis, no. Vamos a trabajar el problema que tienes, que puede ser con PNL, con hipnosis, hablando, haciendo vídeo, haciendo esto, haciendo lo que yo, dependiendo de la persona. No todo el mundo le hace una hipnosis o a veces no es necesario hacer una hipnosis. Pero cuando se hace una hipnosis, para mí es una de las herramientas que sí funcionan. Y diría más, de las más eficaces que hay en el planeta como tecnología. Me guste, le pese a quien le pese. Porque conozco hipnólogos de muchos tipos, de muchos estilos, y yo he hecho y funciona perfectamente. El que le tienen... Lo que pasa es que se ha hecho en la televisión, se ha maltratado la hipnosis, se ha jugado con ella, se ha hecho cachondeo con ella, y entonces quizás la gente o le tiene miedo o prácticamente se piensan que eso es para hacer gilipolleces. A ver, la magia de salón, sí, la magia de salón incluye la hipnosis, pero es un espectáculo. Realmente no hay tiempo, ni capacidad, ni medios para hipnotizar a alguien en ese espacio, porque necesitas un lugar tranquilo, con poca luz, que vaya sugestionando. Y también depende de la técnica hipnótica que uses, porque puedes estar hablando o ponerle un punto, una vela o un metrónomo para que vaya mirando y engañar a la conciencia. La cuestión es que vaya entrando en trance. Pero es que, claro, es lo que tú dices. Cada uno ejecuta según mejor trabaja. Eso está claro. Yo creo que para el tema de fobias, dejar de fumar y por ejemplo, hasta para dejar de comer, para no engordar, es muy útil. Y luego están el tema de recuerdos bloqueados, que ahí ya hay que cogerlo con pinzas porque estamos hablando de que te pueden estar contando un cuento. Pero ojo, también puede ser que te estén contando la verdad. Es que ahí ya radica la experiencia del que está escuchando. Por eso hay que tener muchas entrevistas a lo largo de tu vida para saber si te están mintiendo o te están contando la verdad. Pues claro, si tú eres nuevo, empiezan a contarte, me encuentro en el Antiguo Egipto. Pues sí, venga, va. Veo en Nilo, sí, solo lo he visto en fotos, va. Venga, va. Es que más. Me encuentro con Cleopatra. ¿Pero qué piensas, por ejemplo, de las hipnosis que se está haciendo ahora con contactados o gente que quiere tener una entidad dentro o un extraterrestre y se lo saca? Ese tipo de hipnosis, ¿cómo las ves? Bueno, date un cuento. Pero más que nada, por ponerte un ejemplo, hace un tiempo me oigo una canalización de un dios tal y yo dije, vamos a ver, si está vivo, no te puede canalizar. O sea, entonces me hizo mucha gracia porque el mismo que está contando historia estaba contando elementos contradictorios. Entonces, claro, depende de quién te lo cuente, te puede tener mayor o menor credibilidad. Evidentemente, si vienes tú y me cuentas una historia, yo dije, a ver, este hombre tiene una experiencia y lo que me está contando no me lo trata todo el mundo. Entonces, a ver, vamos a escucharle otra vez. Pero cuando viene alguien y me está contando lo mismo que me han contado otras 50 personas, que son los datos que puede conocer todo el mundo, dije, vale, esto es una fuga psicocinética que me está contando la mente una historia. Y tengo que decir que desgraciadamente la más de las veces, y lo habrás visto, historias que ha creado la mente, pero también te habrás encontrado con historias reales.
Y esas son las que realmente te pueden explorar de punta. ¿A que sí? Sí, no, a ver, yo hay cosas que he visto de esta gente que hace este tipo de hipnosis, como Corrado Malanga, que me las creo. O sea, es decir, no es que me las creo, es que él ha hecho, lo que dices tú, mucho experimento por error, por no error, por hacer muchos años, 20, 30 años. Él viene de base científica, no viene de base esotérica, sino 100% científica, y realmente que ha llegado a unos resultados que para mí son aplastantes. De hecho, nosotros hemos probado y es real lo que él dice. O sea, es decir, tiene toda la razón de lo que está diciendo, porque lo hemos visto en pacientes, ¿no? Entonces, es lo que dices tú, a base de hablar y de ver a mucha gente, llegas a esas conclusiones, totalmente de acuerdo, hay que estar ahí. Bueno, Iván. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, porque creo que me darás la razón. Tú has hipnotizado a alguien y cometes el error de preguntarle, ¿te encuentras solo en la habitación? Hostia. Automáticamente la mente se dispara y empieza a contarte un cuento. ¿A que sí? O sea, para que veas cómo el ejecutar mal una pregunta da pie para que te cuente a lo mejor una historia del Renacimiento. ¿No? Sí, sí. Te habrá pasado, supongo, ¿no? O sea, sí, es que hay pautas, mejor no seguirlas, porque, y depende también el estado hipnótico en el que esté, ¿no? Que va a hacer que cambie también la evolución total del tema. Pero bueno, es como te digo, yo después de la experiencia, después de años, ya hay cosas que no pregunto, cosas que no hago, por mucho que me la hayan enseñado, y no soy buen PNL, hago lo que yo creo que tengo que hacer, ¿no? Por la experiencia, no por lo que me han dicho. O sea, es decir, los comandos los hago como a mí me apetece, porque creo que ahora a la persona le puedo entrar de esa manera, y es como va a acceder a lo que yo necesito, y por repetición y por haber hecho muchas pruebas, no porque alguien me ha dicho esto es así, porque a veces te dicen esto es así y no funciona. No, pero tú, a base de tu experiencia, has desarrollado tu modus operandi. Entonces, el protocolo está muy bien cuando tienes 20 años y estás empezando a trabajar. Pero cuando ya tienes un recorrido y supongo que habrás entrevistado a más de 500 personas, pues ya sabes por dónde van los tiros. Bueno, señor Luis Palacios, ha sido para mí un honor venir aquí a hablar de estos múltiples temas y presentar mi humilde libro en tu canal. Pues yo le recomiendo a la gente que entre en Amazon, hemos puesto el enlace del libro para que lo compren, en el desplegable de ver más, también lo hemos puesto en el chat. O sea, y si os ha gustado el vídeo, sobre todo lo recomendáis para que también la gente pueda acceder al libro y sepa que está ahí, ¿no? O sea, es decir, no hemos entrado mucho en el tema del libro porque era más bien una presentación escueta para que ustedes tengan las ganas de querer leerlo y de poder sacar de ahí la información. Pero como ha dicho Iván, hay muchas herramientas ahí que pueden usar, ¿verdad, amigo? Sí, esa es la libertad del ser humano que parece que no aplica, la de poder pensar. Exactamente. Entonces ahí damos, bueno, en este caso da él herramientas y que sepáis que va a haber una segunda y una tercera parte cada vez subiendo más el nivel, con más tecnicismo, entrando ya más en materia más profunda. Y para empezar está muy bien. O sea, es decir, yo os lo recomiendo, leeroslo y la verdad que lo compartan para que pueda llegar a todo el mundo. Y ahí van, pues mucha suerte en todos tus proyectos que vas a tener, que me has estado comentando, y en alguno seguro que coincidimos y nos vemos más adelante en tu canal, en mi canal, en el canal que haga falta. Muchas gracias. Gracias por todo. Pues venga, familia, muy buenas noches a todos. Hasta ahora.